Hoy en el podcast de Sansara hablamos con un artista que convirtió el caos en color. De Guillermo a Cholo, un viaje de reinvención, de honestidad y pura pasión. Prepárate para descubrir cómo el arte puede sanar, inspirar y transformar tu vida. Desde Inglaterra a San Pedro del Pinatar, Cholo Ar, o Guillermo, ¿cómo te llamo? Pues en España me suelen llamar Cholo. ¿Y por qué te llaman Cholo? Es curioso porque salió un capítulo de La que se avecina, La famosa serie. sí, donde sale un personaje, un extra, de estos que solo salen en un capítulo, que le va a entrar a una de las protagonistas en la discoteca y le dice, ¿cómo te llamas? Dice, Cholo. Y dice, ah, Cholo. ¿Y de dónde viene eso? Y dice, de Guillermo. Entonces, pues tú te puedes imaginar, al día siguiente todos los compañeros en clase, pues, Cholo, Cholo, tal. Y al final eso como que se fue de mano y ya me conocía a la gente por Cholo. Ese es el Cholo, ese tal. Había gente que yo no había visto en mi vida. Yo qué sé, nos juntamos para hacer una pachanga. Chavales que no conozco de nada. Tú eres el Cholo, ¿no? Y yo, sí, creo que sí. Y entonces ya cuando empecé con lo de arte, le añadí art, Cholo art. Te podemos decir que ese fue tu nacimiento de nombre artístico. Sí, ya el ponerme un nombre artístico mm, fue el inicio de tomarme el arte como en serio. Ahí fue donde empecé a decir, vale, aquí se puede trabajar, se puede hacer algo importante, O sea, algo serio. como que te empujaron los jóvenes, los compañeros a ponerte el nombre y a la procesión. Básicamente sí, o sea, la profesión no, porque ese mote me lo pusieron en primero de la ESO y yo con el arte empecé en primero de bachiller, 4 años después. Pero como yo ya era en el pueblo, yo era cholo, no era Guillermo. Entonces, pues, claro, mi nombre, también por cuestión de anonimato y todo eso, de cara al público, suponiendo que mi trabajo llegara a mucha gente por internet, tampoco me sentía a gusto usando mi nombre de pila. Entonces cogí Cholo y le añado art. Al final, Guay. Bien, entonces, ¿en qué momento fue el que tú decidiste coger el camino del arte? Como profesional, dijéramos. eh, a mí siempre me había gustado dibujar desde niño. Yo hacía mis dibujos, mis cómics, dibujaba mucho con mi padre. En la ESO dejé de dedicarme a eso, por así decir, y me juntaba con los chavales por lo que hacíamos todos, ¿no? El fútbol, la play, yo qué sé, salía a dar una vuelta con la bici. Y tuve un punto de inflexión en cuarto de la ESO. Básicamente yo estaba harto de todo y de todos. No quería saber nada de nadie. De hecho, creo que pillé depresión y todo. No, no diagnosticada porque nunca había ningún profesional. Pero todo el mundo de mi círculo se estaba preocupando por mí porque no era yo. Estaba muy raro. Y al terminar cuarto de la ESO, yo estaba muy, muy peleado con los estudios. ¿Qué pasa? Dio la casualidad, perdón, casualidad de que pusieron bachiller de arte en mi instituto. El año que yo entraba primero de bachiller era el primer año de bachiller de arte. Y yo dije, no quiero ciencias, no quiero letras, no quiero humanidades, solo queda arte. Entonces entré en arte. Me costó un par de discusiones con mis padres, pero entré en arte. Y eso se me abrió la mente. Ahí sí que fue mi despertar artístico y como persona, o sea, de la noche a la mañana. O sea, dijéramos que tuviste que entrar en caos para Sí, empezar a hacerte preguntas y ver qué sí, camino cogías. sí. Cosa que está pasando casi todo el mundo. Sí, todo el mundo tiene su, Sí, su pequeña rivalidad que, consigo mismo. que no naciste sabiendo que querías pintar y querías ser artista. Ah, yo solo descubrí una vez entré a artes y me junté con gente que le gustaba lo mismo que a mí. De hecho, éramos una clase, éramos muy pocos porque éramos la primera promoción. Mm. Éramos 7 en clase, nos hicimos hasta colegas de los profesores, que eso para mí era impensable de coger
irte a comer con el profesor después de clase. Estamos locos, que eso, ¿en qué mundo existe? Pues ahí lo hicimos una piña muy buena, que de hecho a día de hoy seguimos manteniendo contacto. Y eso, pues, en cuanto a personalidad, notas, eh, todo fue para arriba. Fue un cambio muy grande del cual me alegro muchísimo. Entonces, dijéramos que el ecosistema en el cual te rodeabas Ujú. fue clave Sí, para tú dedicarte a arte. sí, Y hay algunos que se juntan con borrachos y suelen ser alcohólicos. claro, claro. Y tú al final, Hay un dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. contigo se... Y conmigo, pues sí, se cumple. Se ¿Y cumple. cuál? Entonces, si el ecosistema fue importante para ti y el primero de bachiller también, Ujú. ¿qué pilares o quién han sido los más influyentes en tu despertar? Vamos a llamarlo despertar. Un antes y después entre Guillermo antes de la ESO y después de... Eh, Principalmente, aunque suene feo decirlo, fui yo mismo. Porque fui yo mismo quien se cansó y quien en cierto modo se rebeló a los padres porque yo les dije a mis padres, o entro a arte o me pongo a trabajar y paro los estudios. Vosotros elegís qué queréis para vuestro hijo. Al final obviamente cedieron un poco a regañadientes porque al final, a ver, no lo juzgo porque es nuevo para ellos. Mm, Al final como padre tú te preocupas y si no ves una cosa clara, la tendencia es tirar para otro camino. Pero sí, el pilar fundamental fui yo. Luego, obviamente, cuando ya mis padres vieron el cambio en mí, en, en mi día a día, las notas, todo fue mejorando, las relaciones con la gente, obviamente ya se sumaron al barco y apoyaron incondicionalmente. Y luego también una profesora que desde aquí, un saludo si me está viendo, Mónica, ejemplar, Chapo. chapo, sí. Cuando te he dicho antes que nunca imaginé que podíamos ser colegas de los profesores, ella fue quien rompió ese estereotipo y me enseñó que tú puedes tener una maestra, pero también puedes tener una amiga. Obviamente se sabe diferenciar, estamos en clase, pero luego fuera de clase nos podemos ir a comer y no hay ningún problema. Y en ese proceso en el que tú decidiste hacer arte y notabas la resistencia de tus padres, ¿fue muy desgastante para ti? No sabría decirte, yo creo que no. Yo creo que no, porque al final yo cuando estoy haciendo mi trabajo, yo me aíslo del mundo. O sea, ya puede haber una guerra en la puerta de mi casa que yo no me entero. O sea, yo me pongo con lo mío, me pongo la música y el mundo se detiene. Yo puedo estar haciendo un cuadro que para mí han pasado 5 minutos y miro el reloj y han pasado 3 horas. Y yo estoy haciendo el cuadro durante 5 minutos. Como que el tiempo se... pierdo la noción del tiempo O por sea, completo. que no te desgastaste mucho en saber la opinión o la resistencia que te podían poner tus padres. Mm, No, no me dejaste. Sí, porque sabes que, sobre todo viviendo en casa de tus padres, si tienes que remar a contracorriente, desgasta. A ver si eso influye, obviamente tienes que seguir los horarios de esa casa, hay que hacer otras tareas de la casa. Obviamente la calidad de mi trabajo aumentó cuando ya me fui a vivir a Murcia, a mi piso de estudiante, me ponía yo mi rutina, mi horario. Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es que estoy en casa de mis padres, ¿sabes? Sí, No, sí, no podemos hacer otra cosa, es lo que hay. sí, sí. Tu obra mezcla un poco surrealismo, ¿no? Es decir, entre el surrealismo, la clase, mantener los clásicos, ¿no? Pero Ujú. todo enfocado en el arte digital. Sí, Cuéntame, porque creo que tú, aparte de cómo te conocen, que dime cómo te conocen, pero tocas muchas... Eres capaz de hacer dibujos de cualquier manera. sí. Tengo mi estilo por el cual soy conocido, eh, pero claro, empecé como todo, haciendo ejercicios en clase de dibujos, bocetos, eh, probé muchas técnicas, hasta que encontré la técnica, que es la que tú me mencionas, que es la que realmente me llena, en la que yo creo que soy bueno.
Y sí, se basa en combinar elementos clásicos con elementos nuevos, como es la tecnología. Sí, pero ¿cómo fue construir esa fusión? Porque al final, prueba y error, funcionó. Básicamente, mi primer cuadro de este estilo nació para un concurso del Museo Thyssen de Madrid. Entonces yo quería hacer algo que combinara lo que a mí me gustaba. A mí siempre me había gustado los cuadros coloridos, el color siempre me ha llamado mucho la atención, el surrealismo también. Entonces quise combinar esas cosas para hacer algo que nadie había visto nunca. Y a día de hoy sigo sin conocer la obra de ningún artista que se acerque un poquito o que reúna esos tres componentes que es el surrealismo, los colores así ácidos y los elementos clásicos. Entonces salió eso, un cuadro que fue muy bien recibido, lo subí a Instagram porque se participaba así en el concurso y a la gente le encantó. Entonces me di cuenta que se podía hacer algo interesante. Genial. ¿Y qué herramientas y procesos usas? Porque, corrígeme si me equivoco, coges un cuadro, a lo mejor la Mona Lisa, Ujú, y cómo empiezas a construirla. Porque al final destruyes la Mona Lisa y la vuelves a construir. ujú. Es un poco un reflejo de lo que me pasó a mí. Yo era yo, me destruí, ese proceso de cuarto de la ESO donde no quería saber nada de nadie, y luego resurgí como una ave fénix, siendo todo lo contrario, totalmente nuevo, nunca antes visto. Entonces empecé haciendo lo mismo con los cuadros que yo veía. Sí que es verdad que eso es como la primera etapa de, de mi trabajo artístico. Luego ya en la etapa más actual, eh, ya no cojo un cuadro y lo transformo, sino que cojo elementos de muchos cuadros y hago un cuadro nuevo, como hacer una ensalada. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y sí, básicamente lo hago sin pensar, no pienso, no pienso. Al iniciar el cuadro, sobre todo, hay que hacerlo sin pensar. Pero ¿tienes más o menos claro la pala de colores que vas a usar o nada? Aleatorio. Tú entras. Me guío por la intuición. Ujú. Sí que es verdad que si, por ejemplo, retrato a alguien en un cuadro o represento algo, sí que le puedo poner un color en concreto. Por ejemplo, el 95% de las veces que veáis una persona verde en mis cuadros, soy yo. Porque es un color que me gusta mucho y he decidido representarme así. Aunque sea una persona que no tiene mi cara, no tiene mi rostro, si es de color verde, seguramente sea yo. Te sientes como él. Sí, sí. A esa figura le está pasando algo que me pasa o me pasó a mí. ¿Y influye mucho el entorno o la situación que estés pasando para elegir un cuadro? Es decir, si estás pasando una crisis, ¿influye mucho el tipo de cuadro que quieras hacerlo o la transformación que le quieres dar a un cuadro determinado? ¿Cómo lo Sí. eliges? El cuadro lo elijo una vez tengo claro el concepto que quiero hacer de cuadro. O sea, el concepto de obra, el mensaje que quiero dar. Entonces ya en función de ahí es cuando yo busco los recursos para poder llegar a ese resultado que yo quiero. Y ese resultado es la transformación de la ave fénix, podemos decir, Sí, la obra final, sí, la obra final. sí. ¿Y cuándo sabes que está acabado? Porque Pues no sabría. con todas las transformaciones que le has hecho a los Mm, cuadros, llega un momento que dices, sobre un mismo logotipo del cuadro, sí. lo borras 40 veces. No sé decirte muy bien cuándo sé que una obra está terminada, o sea, simplemente la miro y sé que está terminada. Imagino que viendo el peso visual, a lo mejor, la armonía de colores, el peso de elementos, el equilibrio, cosas así. Pero Y, lo que es teóricamente no sabía decir. y sueles hacer hábitos o tener un hábito para concentrarte a la hora de decir, venga, ahora es para pintar, o esperas que surja el momento. Porque a un artista cuando le viene el arte, le viene. No, no le viene el arte y dice, espérese que estoy ahora mismo tomando un café.
Es una buena pregunta porque creo que aquí es donde se diferencian los artistas que pueden tener éxito y los que no. Mm, Hay una frase que dice que si me viene la inspiración que me pille trabajando, porque al final hay que tener constancia y hay que ser disciplinado, pero tanto para el arte como para todo. Hay que hacer obra, producir, 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 que te puede venir la inspiración y haga una obra maestra, pero ya te ha pillado en el estudio, trabajando. No te ha pillado por ahí, como tú has dicho, tomando un café. Porque la inspiración esa dura a lo mejor 2 minutos. Y viene un concepto que es la hostia, pero es que dura 2 minutos. Entonces, como no te pille trabajando con las herramientas a mano, lo más seguro es que se te olvide. Porque la región del cerebro que se usa para el arte, la región inconsciente y todo eso, entonces se te va a olvidar. Ujú. Entonces, eso es mejor que te pille trabajando. Pero tú tienes alguna herramienta, algún hábito para concentrarte. Quiero decir, tú coges y dices, voy a trabajar de mañana, me voy a estar en el estudio de 8 a 4. Sí, Y sí, durante esas sí. 8 horas tú ya empiezas un precalentamiento, dijéramos, como antes de jugar un partido. ¿Algo? Realmente no, porque lo que engloba al artista y a su arte no es solo el hecho de producir obra, sino también estudiar las redes sociales para posicionarse, editar y crear contenido, eh, hablar con clientes, buscar referencias de otros artistas para coger inspiración, aprender, formarse, investigar. Son muchas cosas las que engloban al artista y su obra, no es solo pintar. Que sí que hay artistas ya muy arriba, exitosos, que solo se dedican a pintar y el resto de tareas lo hace su equipo. Pero empezando desde abajo, sin recursos, sin dinero, lo tienes que hacer todo tú. Eso al final es un modo de emprendimiento y entonces imagino que cualquier emprendedor sabe de lo que estoy hablando. Entonces, mmm, lo que yo hacía de tal hora a tal hora, hago lo que yo llamo artisteo. Todo lo que sea relacionado con mi arte, lo hago. ¿Qué tengo que hacer hoy? Responder a este cliente, preparar este encargo, hacer este envío, comprar este material y lo hago. Pero todo relacionado con el mundillo. Obviamente también producir obra, pero a lo mejor producir obra de 8 horas que le puedo echar al día, estoy produciendo 2 o 3. El resto del tiempo es haciendo todas las cosas que he dicho. Sí, estar cerca de la Exacto, inspiración, pues exacto, cuando venga la inspiración que no te pille muy lejos. exacto. Genial. Eso es. Oye, y cuéntame cómo fue tu primera obra, tu primer exposición individual. Vale. Mi primera exposición individual fue Color Madness, que de hecho fue en mi pueblo. Yo ya había tenido otras exposiciones colectivas en otros sitios, en otras ciudades como Madrid, Murcia, ya en varias ocasiones, pero la primera exposición individual mía, yo quise que fuera en mi pueblo porque al final es de donde yo salgo y a mí me hacía ilusión que la gente que me vio crecer, que me conocía como Guille, quería que yo viera a Cholo. Entonces, joder, estuvo muy bien. Me pilló en una situación personal muy difícil porque me pilló con el corazón roto. Entonces, por cosas de artista, yo estaba con los sentimientos a flor de piel y yo, si decía 2 palabras seguidas, me rompía a llorar. Y ya para sumarle, ese mismo día yo tenía examen de la universidad, que me pilló de exámenes, obviamente lo suspendí casi todo porque no estaba yo en condiciones, pero terminé el examen y me vine corriendo al pueblo para la inauguración. Y joder, me hizo ilusión ver a tanta gente. Recuerdo que estábamos recién salidos del COVID, que hubo que hacer como, no sé si 2 o 3 pases, porque no cabía como aforo en la sala. Hubo gente incluso que tuvo que esperar. Y bien, bien, bien. Hay una anécdota graciosa que yo no sabía que tenía que hablar al público. Claro, yo no he hecho nada de esto antes. Entonces, yo llego y me veo la cámara de la televisión y el micrófono de la radio plantado ahí. Y me dice la concejala, venga,
Corre. corre que tienes que inaugurar y tienes que decir unas palabras. Y yo, sí o no, que no puedo hablar, que voy a llorar. No lloré, me aguanté. Pero me salió un discurso muy emotivo, o sea, usé como ese dolor al final que yo tenía adentro para dar un discurso motivador y luego ya cuando entré, porque me tiré toda la exposición hablando, tenía que explicar la obra, todo eso, al final fue una visita guiada, como un museo. Ah, Y pues me tiré hablando mucho tiempo. ¿cómo te sentiste? Al principio como bloqueado, luego ya me solté, se me olvidó y se me pasó la tontería. Y, y estuvo guay, me sentí bien. ¿Y cómo te sentiste al exponer en tu pueblo? Al decir, conocéis a Guillermo, pero no conocéis al Choloar. Me gustó, me gustó sobre todo que la gente no se lo esperase. Que la gente que me conocía, como te he dicho, por Guille, que luego se encontrara con Solo. Y es que es divertido ver la cara de la gente cuando tú se lo cuentas o cuando ellos mismos lo ven. Dicen, que eso lo has hecho tú. ¿En qué momento? ¿Cuándo? O sea, no, no te pega, no me lo esperaba. Pero sí, da ilusión ver esa sorpresa y ese choque de la gente. ¿Qué aprendizaje tuviste al exponer en tu pueblo? Al final, el aprendizaje tiene que ser gordo porque Sí, no le podemos decir a todo el mundo que le rompan el corazón que haga una exposición de pintura, sí. pero en tu caso, chapó. Chapo, sí, ¿no? Y es que sobre todo había cuadros relacionados con ese tema. Del momento antes de la ruptura, donde todo era mágico y maravilloso. Y entonces, claro, tú ponte a explicar eso, ese cuadro, qué significa, ¿sabes? Manteniendo la compostura delante de, yo qué sé, de 30 personas. A ver, aprendizaje, que no está feo sentir y no está feo tampoco ocultarlo. Si te hace bien ocultarlo, o sea, me refiero, exprésalo, pero también hay que saber controlarse en ciertos momentos. Entonces, claro, yo ahí en la exposición preferí y miré por mi negocio, porque al final esto es un negocio, es un evento, ha venido gente a verte. Entonces, al final, creo que esa es la maldición de muchos artistas, porque sobre todo cantantes, gente que se expone mucho al público, tú puedes tener tu debate interno, tú puedes estar mal internamente, pero al final tú vives de que la gente te mire. Y la gente te mira y la gente quiere verte bien. Tú eres cantante, tú tienes que dar un show, aunque tú estés por dentro depresivo, pero tienes delante pues, las personas que se han caminado a verte, han pagado su entrada y han venido a verte. Tú tienes que dar el show, dar ese servicio. Entonces, sí, yo ahí aprendí bastante gestión emocional. Yo no me veía capaz de hacerlo, pero también está bien usar esa emoción para tu trabajo, porque yo no sabía que yo tenía esa oratoria. Yo me quedé sorprendido y de hecho vinieron familiares también a verme y me dijeron, en la vida te he escuchado hablar así y te conozco desde que eras crío. Entonces sí, yo diría que el principal aprendizaje es el de la gestión emocional y el usarlo a tu favor. ¿Y cómo vistes que...? Porque siempre hemos hablado de la gente que te conocía, ¿no? De los amigos y demás, pero luego en Sí. la familia siempre hay gente que se sorprende, ¿no? Cuando te conoce de una determinada manera Ujú. y después sales con, voy a hacer una exposición, pero si tú eras el crío pequeño que dibujaba en las esquinas para entretenerse y no llorar, Sí. ¿cómo te hace ver, cómo ves su reacción en ello y cómo te sientes tú al ver que no eres ese niño, sino un hombre que hace exposiciones? Me gusta porque al final se ve que, bueno, si haces una exposición significa que has trabajado mucho tiempo a la sombra y de gratis, sin saber si eso va a funcionar o no. Entonces, claro, obviamente las personas se impresionan para bien y se suelen alegrar por ti. Sobre todo si son familiares, pues se alegran de que te vaya bien. Entonces, sienta bien, yo me siento bien cuando me pasa eso.
Genial. ¿Qué proyectos tienes? ¿Proyectos, colaboraciones, así a futuro o a medio presente? Ahora mismo, desde que estoy viviendo en otro país, vivo en Irlanda, tengo lo que es este estilo por el que se me conoce, arrugado y a la esquina, O sea, apartado, reinventándote. de nuevo. Como que no se rompió un ciclo, pero estoy investigando nuevas técnicas que son totalmente lo contrario. O sea, blanco y negro, mayormente dibujo de tinta, eh, todo lo contrario. No estarás entrando en depresión. Pues de hecho no, me considero más feliz que nunca. O sea, todo lo contrario. Entonces, si te has ido a vivir hace mucho tiempo a Irlanda, Pues el día 15 hago un año en entonces Irlanda. podemos decir fuga de cerebro. Sí, sí. Buscando una vida mejor. O sea, ¿Y yo ahora mismo, el año que me he pegado en Irlanda, ni de coña me lo puedo pegar aquí. Si me hubiera quedado, ni de coña me lo hubiera podido pegar. ¿Cómo llevas el cambiar, un artista cómo lleva el cambiar de país? Porque aquí tenías en tu cabeza una vida cuadriculada o bien enfocada. Decir ese cambio Sí. tiene que ser marcar un antes y un después. Más que para un artista, eso ya depende de la persona como sea, independientemente de la profesión. Pero es que yo ya llevaba dándole muchas vueltas, bastante tiempo, a lo de irme a otro país, porque al final ver el mundo también abre la mente. Nuevas costumbres, nueva cultura, nuevas personas. Entonces al final es enriquecimiento de uno. Y también es como un reto personal propio, porque al final yo me fui solo. Fui solo y con alojamiento para 2 semanas. O sea, ya una vez estando allí, yo me tenía que buscar las mañas para encontrar alojamiento para más tiempo. Entonces, sí, yo creo que es una experiencia enriquecedora y ya en función de cómo seas tú en tu persona, te puede atraer esa idea o te puede aterrar. En mi caso me atrae. ¿Ha habido mucho cambio de vivir y trabajar en España a vivir y trabajar en Irlanda? Sí, sí, A mejor. sí. Yo ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida. Mental, físicamente, económicamente, profesionalmente, socialmente. O sea, es que todos los ámbitos que tú te puedas plantear los he mejorado. Tu rueda va perfecta, tu rueda de la vida. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. En el futuro no sé, tampoco lo quiero pensar mucho, pero ahora mismo va todo genial. ¿Y cómo gestionas tú los bloqueos artísticos? Porque al final un artista, aunque esté en el meollo, cuando lleva un cierto tiempo en el meollo, pero que parece que no termina de sacar todo eso que lleva dentro, ese bloqueo tiende a frustrarte. Sí. ¿Eso cómo lo gestionas? Es frustrante y ahí hay que tener una charla con uno mismo y sobre todo hacerse preguntas. ¿Qué quiero soltar y por qué lo quiero soltar? Esas son las dos preguntas que yo me hago. También ayuda como a alejarse de eso. Yo qué sé, me doy una vuelta o estoy sin acercarme al estudio 2 días y no pienso. Y esos 2 días me estoy haciendo las preguntas, asegurándome de que las respuestas que doy son sinceras. Y ya una vez han pasado 1 o 2 días, eh, volver a la rutina. Y como lo que es el artisteo tiene muchas tareas, pues si no te sale dibujar, no te sale producir obra, no lo hagas, ponte a atender las otras cosas. Y al final vendrá solo. Te vendrán pequeñas imágenes en la mente. Vamos, eso, por lo menos es lo que a mí me pasa. Eh, y pues hacer garabatos, una mano, un ojo, y al final
al insistir, eh, el bloqueo se va. De hecho, hay un libro muy bueno llamado El camino del artista que enseña muchos consejos, muchas pautas para romper el bloqueo artístico. No la voy a decir, eso ya es méritos de la autora, pero sí, El camino del artista es un libro muy bueno para ese tema. Entonces, gestionar la inspiración de un país a otro te lleva a reinventarte. Se podría decir que sí, porque al final mi vida cambió mucho. Entonces, puede ser que sí. O sea, creo que el punto está en el que tu vida cambie de forma radical. ¿Y cómo gestionas al Guillermo artista, al Choloar o a Guillermo Morales? ¿Cómo lo gestionas? Porque al final llegará un momento en que quieras ser Guillermo y no ser Choloar. Ujú. Y otras veces cambiarás. ¿Lo utilizas con máscaras? ¿Lo utilizas con esencia? ¿O tienes claro en que siempre es uno? Realmente siempre son uno. Hay momentos de separación, sobre todo con las cosas relacionadas con el arte. Yo qué sé, me lo imagino. Una exposición, un evento artístico. Ahí suele ir solo. Por ejemplo, ahora esta es la primera entrevista que hago como Guillermo, de hecho. Pero siempre suelen ir de la mano. Ya depende yo de lo que note en el ambiente, sabré si puede salir uno o puede salir otro. Pero eso, normalmente suelen ser la misma persona, no hay apenas diferencia. De hecho, en Irlanda soy más Guillermo que Cholo. ¿Y te hace sentir bien? Quiero decir, porque cuando vienes a España eres Cholo. Sí, me hace sentir bien porque al final, allí, en Irlanda, aparecí como Guillermo, porque no tengo estudios, no tengo obra, lo tengo todo en España. Entonces, hasta que no me estabilice allí en ese país, no voy a volver a producir obra como realmente lo hacía. O sea, sigo produciendo, pero para mí. Cuando se me ponen las manos inquietas que ya tengo que pintar o dibujar algo, lo hago, pero no con propósito comercial o con propósito para mostrarlo a la gente. Para mí. Obviamente lo subo, pero ni me empeño en buscar los hashtags, ni me empeño en ponerlo en una hora óptima para la audiencia. Simplemente lo subo y se me queda guardado ahí. Simplemente. Entonces, pues sí, cuando llego aquí soy cholo porque al final es la reputación con la que me fui y con la que la gente se ha quedado, la última. Y con la que le gusta. Sí, me imagino, claro. Es que tampoco se acuerdan de la otra, porque llevo con el arte desde los 17 años, tomándomelo en serio, me refiero. Entonces, ahora tengo 24, son muchos años. ¿Es difícil el mundo del arte? ¿Introducirte? Mucho. ¿Es más difícil introducirte o mantenerte? Imagino que ya te refieres a hacer dinero. Sí, a vivir Claro. de ello. Entrar en el mundo del arte es muy fácil. Pinta, lo sube a Instagram, soy artista. Ok, vale. Pero si hacer dinero ya eso es otro rollo porque es una empresa, es un emprendimiento, es un negocio. Y piensa que estás vendiendo cosas que la gente no necesita. Está feo decirlo, habrá gente que diga no, pero sí que es necesario tener arte en casa. Comparto esa opinión. De hecho, creo que el arte es lo que convierte una casa en hogar, porque lo hace tuyo. Correcto. Pero no es un bien de primera necesidad, no es para la supervivencia. Tú puedes vivir perfectamente sin arte. Es un artículo de lujo, podemos decir. De hecho, se usa como inversión. Entonces es difícil, sobre todo porque hay mucha competencia de muy alto nivel y está feo decirlo, pero es un mundo que funciona por amiguismo. Si tú conoces a no sé quién, ya tienes muchas más posibilidades de tener éxito que alguien que no conoce a nadie. Entonces, pues sí, es difícil. Hay que echarle muchas horas, tener mucho compromiso y fe, simplemente.
Sí, pero bueno, luego se ven los cuadros que tienen alma, que Claro, eso solamente lo hace el que tiene amor claro, al arte. claro. Eso ya está, ese siguiente paso, porque tú puedes ser muy bueno pintando, puedes ser muy buen artista, pero también hay que ser buen vendedor. Ujú. Y entender a los clientes, entender al consumidor, saber de marketing. Mm, porque al final, si tú no te puedes costear un equipo que te haga eso, lo tienes que hacer tú. Sí. Y todo el mundo, si parte desde un punto humilde, económicamente hablando me refiero, vas a tener que hacerlo tú todo. Hasta que ya te puedas permitir algo y poder derivar algo de trabajo en alguien especializado. Ujú. Entonces, es difícil. ¿Y qué me dices del arte sanador? De ese arte que se utiliza en terapia, de ese arte que se utiliza para ver el Ujú. alma de la persona. Porque sé que sabes un poco de ese Sí, mundillo. sí. De hecho, hice un curso, no, dos cursos sobre ello. Eh, es una metodología muy útil, sobre todo para la gente que le cuesta expresarse hablando, como era mi caso. Eh, ahí realmente se puede ver, aunque no hace falta que tú sepas dibujar bien, o seas un máquina pintando, no hace falta, o sea, simplemente se trata de representar gráficamente lo que sientes, lo que te pasa o lo que hay en tu mente, en tu subconsciente. De hecho, no se me va a olvidar nunca en un ejercicio del curso que hicimos una práctica con un compañero random que no conocemos de nada. Y en mi caso era una señora, pues tendría 50 años, y yo era un chavalín de, ¿sabes? Qué sé yo, 19. Y le rompí el bloqueo que tenía y se puso la mujer a llorar a moco tendido delante mía. Y yo así como, perdón. Y ¿Qué la he hecho? señora, no, 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 o sea, para nada, no. Qué bueno. Fue como que va guiando a la persona a través de su mente. Eh, por ejemplo, imagina que tienes aquí un papel en blanco y te digo, cierra los ojos, imagina que estás en un prado. ¿Cómo es el prado? ¿Qué hay? El prado tú te lo puedes imaginar precioso, hermoso con mariposas, con el cielo despejado, te puedes imaginar el prado un poco sombrío, con árboles sin hojas. Entonces ya en función del dibujo que va haciendo la persona, tú puedes tirar por un lado o por otro, o otro caso. Dibuja un río, pero ¿cómo lo hago? Dibuja un río. Normalmente una persona que está estable, que está bien, o que es muy cuadriculada va a hacer un río recto. Una persona que está más alterada, que tiene algo, a lo mejor algún malestar emocional, la mente inquieta, te va a hacer un río lleno de ese. Puede tener más caudal, menos caudal. Entonces, en función de cómo la gente va, no está ni bien ni mal. Cada uno dibuja lo que ve, lo que siente. Entonces, en función de eso, se puede indagar. Y también funciona muy bien en el mundo de la educación, con los niños pequeños, porque soy maestro también. Y se puede, porque no todos los niños hablan, sobre todo si tienen algún problema en casa o si suelen tener muchas pesadillas. Al final el niño no tiene filtro y él dibuja lo que ve. Lo que ha normalizado. Claro. Y cómo, no sé si te ha pasado, porque llevas poco tiempo en la escuela, Ujú, pero que tú veas que haya un problema grave de un niño a través de su dibujo, a través de su pintura. ujú. ¿Te ha pasado? No me ha pasado, pero conozco casos donde, no sé si se puede decir, bueno, sí. Una compañera de gremio me contó que ella tuvo un alumno que dibujó, típico dibujo de la familia. Estaba él, el nene, su madre, su padre y otra mujer, La tercera persona. otra mujer. Claro, pero ese niño no. Se supone que en esa casa no hay más gente.
Pues era una amiguita del padre Ujú. que, que los vio y como que, Se unió a la familia. claro, claro. Genial. No, siempre hay un mundo aparte que no se habla, que se desconoce, ¿no? Del arte, Mm, de arte terapéutico, sí, de donde la gente saca a través de su estado interno, a través de una pintura, de un dibujo. sí, Antes era a través de cómo escribían las manos, ¿no? Las letras, que veías tú la forma que tenía y ujú, sabías cómo es, pero ya parece como que el tema de los colores es más amplio, es más sí, profundo, es más terapéutico, vas más al sí. grano, vas más... Sí, porque al final los colores se suelen asociar con emociones. Mm. Eh, el rojo para violencia, amor, eh, eh, pasión. Azul o violeta para tranquilidad. O sea, ya hay diferentes interpretaciones, pero sí que suele haber una idea general que comparten los colores. Entonces, las personas tienen tendencia por los colores. Y sobre todo cuando hay un experimento que tú pones 4 cuadrados de un color diferente y a lo mejor yo primero me fijo en el rojo, pero tú primero te puedes fijar en el verde. O sea, de forma instintiva un color te llama más que otro. Y eso puede variar en función de cómo tú te sientes o cómo tú piensas. Entonces sí, se usa para, sobre todo, sí, la terapia, el estudio de la gente, ver qué le pasa. ¿Cuál es tu sueño? Porque eres muy joven, has Ujú. vivido mucho, eh, más de lo que otros van a vivir en 50 años. Entonces, eh, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu objetivo? Como persona, mmm, yo me quiero dedicar a algo que me guste. A poder ser el arte. Sé que es difícil, soy plenamente consciente, pero sé que puedo hacerlo. Si por lo que sea no se puede dar, el mundo de la enseñanza y la docencia también me gusta mucho. Entonces, no contemplo otro futuro que no sea uno de esos dos, o un futuro donde se mezclen, porque se pueden compaginar y se pueden mezclar. Es que no me da la gana que no sea otro futuro, simplemente, no me da la gana. Genial, lo tienes claro. Muy claro. Define tu arte en 3 palabras. Mi arte, introspección, observación y honestidad. Así definiría yo mi arte. Wow, lo que le pedimos a todo el mundo. Para que veas, Un para que tú veas. arte real, una persona real. Sí, porque al final es que mis cuadros, si tú sabes leer mis cuadros, vas a saber todo sobre mí. Mm. Lo que me pasa, lo que pienso y lo que siento. Es sencillo. ¿En, en qué te ha ayudado, en qué te ha ayudado Sansara en todo este rollo de transformación tuya? Pues me ha ayudado en el sentido de la introspección, sobre todo, de conocerme a mí mismo y ser consciente de lo que me pasa y por qué me pasa. Mm, de hecho, desde que empecé a trabajar con Sansara y, y con el libro de Sansara Angels, eh, empecé como a pensar diferente. Yo funciono por los sueños. Yo los mensajes, las inspiraciones y las cosas las recibo en los sueños. Y empecé a tener sueños diferentes, de los cuales luego saqué cuadros y esos cuadros son increíbles. Hay uno de mis cuadros favoritos, luego en edición lo ponemos para que lo vea la gente, Le que de ponemos una hecho, campanita con un enlace. sí, o lo cantamos ya en la pantalla ahí, que se llama CMAV, yo y, y mi guía o algo de eso. Era un título largo. O sea, CMAV es la Comisión de la Contratación. Y en el cuadro está representado Un bufón. un bufón que soy yo,
así en la silla, como recibiendo los mensajes, arriba el guía, mi guía, y arriba como la comisión de la alta dirección representada con un, un montón de gente, y ese cuadro es la hostia. Hablando así mal y llanamente, Es la realidad. es increíble. Ese cuadro, no sé de dónde salió. Es que yo creo que ese cuadro no lo hice yo. Ese cuadro me lo han chivado. Porque allá, a nivel de composición, de equilibrio, es que me encanta. Es una pirámide inversa que se puede identificar como que todo sale de un punto que soy yo hacia arriba, hacia el público, hacia la gente. O se puede interpretar a la inversa, que es como a raíz de toda la gente, lo que yo veo, lo que yo observo, todo Pasa por ti. pasa a mí, y a raíz de ahí es donde yo hago los cuadros, porque al lado mío salen cuadros. O sea, dentro de mi cuadro hay otros cuadros que yo hice en el pasado. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, ese cuadro me tiene enamorado. De hecho, no lo he sacado a la venta. Ese es para mí. Me encanta ese cuadro, yo sí lo he visto. Es increíble. Sí. Em, fuiste el que hizo la portada de Sansara Ángel, Ojos Tiernos, la portada del primer libro. Editor también, creo recordar. ¿Qué tal fue tu experiencia con ese libro? Porque Dime. porque es un libro terapéutico, Sí. es un libro que usamos en terapia y las personas para que tengan sueños. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu trabajo con él? Fue bonita y fue fea. No te voy a mentir. Me encanta, cuéntame el feo. El feo fue un agobio que no veas, porque al final del cariño que se le tiene al proyecto, el perfeccionismo de uno, ver que llega la fecha de salida y que las cosas no salen, porque claro, al final, joder, no soy experto en este campo y hubo complicaciones. Tuve que rehacer el libro, no sé cuántas páginas tiene el libro, ni me quiero acordar, pero no, creo que son más de 300. Sí, casi 400. Ea. Sí, 380 y algo creo que son. Sí. 400. Tuve que hacer el documento 2 o 3 veces. Hacerlo y rehacerlo para que las medidas, los márgenes, el tamaño de la fuente, luego al hacerlo en imprenta, quede bien. Horrible. Me dio fiebre. Fuera broma, es real. De los últimos días, le eché, el último día, le eché 10 horas seguidas. Me dio fiebre y soñé feo ese día. Pues ¿sabes qué pasa? Le conté a Connie, la autora del libro, mi madre, vaya. Le conté el sueño y dice, uy, no puede ser. Abre el libro por el día de tu sueño. Copón, pues que soñé lo que decía El libro. el día. Decía de algo de los ahogados en guerra, tampoco voy a dar muchos detalles porque la gente lo tiene que leer. Pero yo soñé cosas que no suelo soñar, de hecho nunca he soñado algo así. Y eran cosas que estaban ahí escritas en ese día. Y entonces ya dice, cuidado, ¿qué está pasando aquí? Y Esa es la parte fea, luego hay bonita. bueno, cuéntame la bonita, no lo dejes solo con el feo. A mí es que Hombre. me gusta lo feo, porque sé que dentro de lo feo, dentro de lo mal que lo estás pasando, Ujú. dentro del bloqueo que tienes, dentro del caos que estás teniendo, hay una oportunidad de aprender y resurgir como el ave fénix, Obvio. como tú estás demostrando que lo has hecho. Es que al final caerse es necesario para aprender a levantarse. Porque en la vida no hay que saber andar, hay que saber levantarse. Entonces la parte bonita, pues joder, el libro es bonito, me lo pude leer entero, 1001 veces. El final, joder, lloré y todo, o sea, pero de bien. Y ver, yo como artista, como persona que se dedica a crear algo y ver que la gente lo valora y le gusta, me hizo ilusión ver que mi madre también está haciéndolo a su modo con un libro, que está creando algo ella, le está poniendo la ilusión, a uno le emociona y le gusta. Empatizo con eso, al final yo
cualquier artista que veo que consigue algo con su esfuerzo, con su perseverancia, yo empatizo, a mí se me erizan los pelos y se me ponen los ojos vidriosos. Porque empatizo con eso, sé lo que es. Entonces sí, me gustó mucho. Y cuando te contamos historias de lo que hacemos con los libros de Sansara, que corregimos cosas, que mandan mensajes, que ayudan a la gente, simplemente con el hecho de leerlos, abrirlos, se corrigen emociones, ¿cómo te sientes al haber participado en esa obra? A mí me llena de orgullo y satisfacción. Me gusta porque siento como que he aportado algo que beneficia y ayuda a la gente. Ujú. Entonces eso está increíble. Que yo creo que eso es lo que tú aportas con tu arte. Porque, por ejemplo, mi hijo, mediano, es muy fan. De hecho, estaría aquí si se hubiera enterado. Lo que pasa es que como era la primera entrevista, no sé lo que quiero decir para no ponerme yo nervioso, pero decía, es que el color que tiene dan ganas de vivir. La frase que me dijo cuando era pequeño que fue a tu exposición lo decía. De acuerdo. Dice, es que yo veo el cuadro y me emociono, me dan ganas de vivir. Y en ese momento él estaba pasando un bullying. O sea que fíjate que Me alegro, no lo con sabía. unos cuadros solamente, cómo tú puedes despertar la emoción de la gente, los coloridos. Me ha gustado eso, no, no me lo esperaba, me ha llegado. Sí. Sí. Al final, ver que a la gente le ayuda, yo me puedo dar por satisfecho. Ujú. Recuerdo también un comentario que recibí en redes sociales, una persona daltónica que le gustaba el arte, pero debido a su condición, pues no podía disfrutar de los colores como buenamente se merece. Y me dijo que al descubrir mi obra, algo totalmente nuevo, porque son como lo que tú dices, unos colores tan vivos, tan saturados, tan ácidos. En la vida se me habría ocurrido a mí que podía hacerle el favor a una persona daltónica, ¿sabes? Sí. Más que nada porque tampoco sé muy bien cómo funciona esa condición, pero el hecho de recibir un comentario de una persona que no puede disfrutar del arte como a ella le gustaría, y el hecho de encontrar mi obra y poder disfrutar más de lo que antes lo hacía, es que a mí eso me hace el día, la semana y el mes. ¿Sabes lo que te digo? Eso me da fuerza para seguir. ¿Y cómo lo haces el lado contrario? Los hates. La gente que Los critica. haters, pues básicamente me río. Sí. Me río de ellos porque una persona que se dedica a hacer eso es porque no tiene otra cosa que hacer. Es una persona que está herida. Que a ver, que si lo piensas así estaría feo reírse de una persona que está herida, pero pues no me ataques. Yo te ayudo, pero no me ataques. Ujú. Si me atacas, me río de ti. Porque estoy consiguiendo cosas en base a mi trabajo y mi sacrificio y pues tú seguramente no las consigas si vas por ese camino. ¿Y tú consideras que te has transformado tan fuerte porque primero naciste tú y después tuviste apoyo? ¿O porque tuviste el apoyo cuando viste que todo iba bien? Primero nací yo. Porque yo tuviera apoyo o no, yo iba a tirar para adelante. De hecho, tardé en tener apoyo. Apoyo real. O sea, me refiero, en tu casa, si te ven motivado con algo, lo más seguro es que te apoyen. Algo que está muy bien. Pero es como que se da por hecho ese apoyo. Pero ya que ganes comunidad, que ganes gente que no te conoce de nada, te conoce por tu obra y te anime y te siga, que te paren por la calle y te digan, vi tu exposición en tal sitio y me encantó de verdad, me encanta lo que haces, o que te descubran por Instagram y te digan, quiero un cuadro tuyo, dime cómo hacerlo. Cosas así. Ese es el apoyo que yo ya considero que se está haciendo algo bien. ¿Sabes lo que te digo? Mm, entonces, al final ahí ya uno piensa que el proyecto que él vio como una idea al comienzo está cogiendo forma. Y si se sigue empujando, se puede coger más velocidad. ¿Y qué recomendación le darías a esa persona que está pasando un caos?
Aparte de que se compre un libro tuyo, un cuadro tuyo para que se le levante el ánimo, Y el libro de y Sansara los libros es... de Sansara, ¿qué consejo le darías? Porque siempre se cierra una puerta y la gente se queda empeñada en mirar, observar, criticar, juzgar esa puerta, pero no se da cuenta que abren otra. Claro. Entonces, El ¿cuál? primer consejo es el que yo daría y el que yo hice. Lo cortamos. El primer consejo que yo daría es: abraza lo que estás sintiendo y no quieras huir de ese sentimiento. Permítete sentir ese malestar. Y ya a raíz de ahí, intenta llevarlo, hazle frente. Si necesitas hablar con alguien, no te lo guardes, habla. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que yo, si estoy mal, yo me lo como solo. Pero porque yo funciono así, yo me aíslo de la gente, me puedo pegar sin salir de la habitación 3 días o 4, y ya cuando yo salgo, yo ya estoy bien. Pero Sí, yo funciono así. pero también pides ayuda. La pido si veo que ya si me voy a cortar las venas. Pero porque tú ya tienes mucha experiencia en estar mucho tiempo caos. Sí, Entonces sí, ya tienes unas herramientas para trabajarte y para salir sí. adelante. Pero cuando has necesitado ayuda la has pedido La he y pedido y lo has hablado. cuando ya he visto que no. Joder, si me tiro un mes y medio mal, digo, vale, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Pero ya en cosas menores suelo tender a intentar primero. A mí me cuesta pedir ayuda. O sea, lo he hecho, pero me cuesta. Pero sí, yo recomendaría eso. Primero, ser consciente de lo que estás sintiendo e intentar averiguar el porqué. Y ya a raíz de ahí, siendo consciente y teniendo una perspectiva de mejora, una mentalidad de dejarse ayudar, porque también hay que dejarse ayudar, ya a raíz de ahí, hablarlo con alguien y seguramente esa persona te va a ayudar. Sí. Em, ¿Tienes claro si pides ayuda a quién te puede ayudar? ¿O has llevado... En el mes de agosto estamos hablando del desencanto en el pulsón del Jara. Ujú. Y todo lo que viene es gente que se ha desencantado de su amigo, de su pareja, de tal. ¿Tú has tenido que vivir muchos desencantos? ¿Muchos meses de agosto? Sí, ¿Y te arrepientes? para nada. Eh, Esos tiempos oscuros y de penuria son los que forjan luego una persona más fuerte. De hecho, antes hemos comentado la etapa esa de mi exposición individual, que yo estaba con el corazón roto. Yo ese verano pasé un verano horrible, horrible, sin comer, sin hablar, sin salir de la habitación, llorando por las esquinas. Si yo tuviera la oportunidad de revivir eso, de volver atrás en el tiempo y revivirlo, yo vuelvo a pasar por eso. Porque aprendí muchísimo, mejoré muchísimo y cambié y maduré muchísimo. Entonces, eh, hay que pasar por ahí. Son cosas necesarias. Porque al final, si toda tu vida está llena de caminos de rosas, de flores y de mariposas, te vas a ahogar en un vaso de agua. Entonces es necesario. Si dieras marcha atrás, miraras así a al Guillermo de joven, Ujú. ¿qué consejo le darías? Aguanta y lucha. Y Guillermo, a Choloar, ¿qué le diría a su futuro? Al futuro. Sí, al futuro Cholo. Eh, Sé sincero contigo mismo y honesto contigo mismo. Y haz lo que tú quieras hacer y no lo que la gente quiera que tú hagas. ¿Esos serían tus mensajes de futuro para más gente, aparte de para ti? Sí, podría ser para la gente, sí. ¿Qué, qué consejo le darías a esa persona que quiere ser artista? Trabaja duro.
trabaja duro y ya desglosando más y entrando en detalles, investiga, aprende, crea, practica, experimenta, no tengas miedo al fallo. Dicen que la persona más exitosa es el que más ha fallado. Obvio, obvio. Si tú fallas, aprende. Y si aprendes, mejora. Entonces, es sumar 2 más 2. Te sale 4. No te van a dar decimales, ni te va a dar 3, nada. Es una fórmula que es muy genérica, pero es que no falla. Falla, aprende y mejora. Simple. Y repetir. Ya está. Mucha gente se lo tendría que tatuar. Pues sí, de hecho ha quedado una frase guay para Sí, tatuarse. sí, sí. Pero sí, la gente tiene miedo al fallo, al rechazo. Yo el primero, ¿eh? A mí me aterra, sobre todo cuando estaba más metido en el mundo de las redes sociales, más expuesto al público. A mí hacer algo mal o subir una publicación y que no tenga los likes que yo quiero, cuidado, cuidado. Pero al final de hacer, ese miedo y esas rayadas se van. ¿Hay mucha diferencia del choloar de las redes sociales al choloar que tenemos enfrente? ¿O de el mismo. salir de fiesta una noche? El mismo, El mismo. sí. Un tío random, aleatorio, que no tiene filtro, muy colega, le gusta hacer reír a la gente y le gusta hacer a la gente pasar un buen rato a lo suyo. En las redes es lo mismo. Genial. Dinos, ¿dónde pueden comprar tu obra? ¿Dónde pueden encontrarte? Pues me pueden encontrar en Instagram, /soy/cholo/art, creo, porque me lo cambié. Whatever, lo vamos a poner escrito. Descripciones. Sí, esa es mi cuenta personal. Y luego para ver mi trabajo, el nuevo, hay una nueva cuenta hecha que se llama Cholo Arts Hub, que es como el centro de Cholo Arts en inglés, que también está todo relacionado. En mi cuenta principal está la secundaria y viceversa. Si se quiere adquirir una de mis obras, eh, me escriben por mensaje directo y ahí gestionamos la cosa. Ya prepararé una tienda web. Tengo una, pero la voy a renovar ya cuando me estabilice en Irlanda. Tengo muchas cosas en la mente y ya cuando ya tenga más tiempo y más estabilidad, como te he dicho, van a venir cosas grandes. El mes de agosto da mucho que calentarte la cabeza por los proyectos que tienen que iniciar en septiembre. Tú verás, tú verás. Mucho calentón de cabeza y sobre todo en el calor que hace. Pues ha sido un placer tenerte, Placer mío. conocerte. De verdad, ha sido un regalo que la gente vea que no hace falta ser una persona de éxito para tener las cosas claras desde joven y que tienen que pasar por una crisis para saber si están haciendo bien las cosas o no y reinventarse. Es necesario. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Solo nos ha mostrado que el arte es más que la belleza. Es introspección, es disciplina y sobre todo es sanación. Que los bloqueos y desencantos no son frenos, sino motores de transformación. Y que la verdadera obra maestra está mantenerse en ser auténtico. Gracias, Cholo, por recordarnos que siempre podemos reinventarnos. Y da igual lo joven que sea.